Bien, es un gusto estar una vez más con ustedes en este estudio de profecía del libro de Daniel. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Vamos a cantar un escrito, por cierto, de Miguel de Guevara, quien naciera en 1585 y muriera en 1646, y que escribió unas palabras muy hermosas, una oración para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque el motivo por el cual te servimos, el motivo por el cual te amamos, es tu gran amor por nosotros, Señor, y la sangre que derramaste en esa cruz, Señor. Por eso te amamos, por eso te servimos, por eso te adoramos, Señor. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de tu Hijo precioso, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. No me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amará. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Nada tienes que darme porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amará. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Nada tienes que darme porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Te amamos, Señor, y te damos la gloria. Bienvenidos sean todos a este estudio de profecía bíblica. Abran sus Biblias, por favor, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a estudiar un tema muy interesante titulado La historia de Babilonia. Y en esta conferencia nos vamos a situar en la ciudad, en la cultura, en la religión del pueblo de Babilonia, de la ciudad de Babilonia, para poder comprender más profundamente el contexto histórico, cultural, social, religioso en el que se desarrolla el libro del profeta Daniel. Dice Daniel capítulo 1, versículo 1:
en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Muy bien, hacer un análisis exhaustivo de la ciudad y de la cultura babilónica nos llevaría muchísimos estudios, muchísimo tiempo, por lo que mencionaremos a continuación solamente el origen de la ciudad de Babilonia. Nos remontaremos a un estudio de su historia desde su inicio hasta los días de Nabucodonosor y más allá, y analizaremos su destino final tal y como está profetizado en el libro del Apocalipsis. De manera que vamos a empezar con el origen de la ciudad de Babilonia. Esta ciudad tiene un origen muy oscuro, muy malvado, y encontramos este origen en un personaje bíblico llamado Nimrod, que se menciona en el libro del Génesis capítulo 10. En Génesis 10, versículo 8 al 10, dice la Escritura que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Caine en la tierra de Sinar. Noten que con este personaje bíblico llamado Nimrod, que por cierto su nombre significa rebeldía, porque era un hombre rebelde delante de Dios, con él se inician las culturas en estas ciudades, en estos sitios, en la tierra de Sinar, entre los cuales se menciona la ciudad de Babel. De manera que Nimrod estaba contra el Dios verdadero, y no solamente contra el Dios vivo y verdadero, sino que también Nimrod era un sacerdote idólatra, diabólico, rebelde, y cometió toda clase de pecados de rebeldía en contra de Dios. Finalmente, Nimrod, este rey sacerdote de la antigua Babel o de Babilonia, murió. Y de acuerdo a las leyendas babilónicas, su cuerpo fue cortado en pedazos y quemados, todos los pedazos, y fueron enviados estos trozos de su cuerpo a varias áreas del reino. La muerte de Nimrod fue muy lamentada por la gente de Babilonia, y después de su muerte, su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó a Nimrod como dios solar, lo elevó al rango de Dios. Todo esto que estoy enseñándoles son culturas o son parte de la cultura y de las leyendas antiguas babilónicas. De manera que más tarde, cuando esta mujer, Semiramis, esposa de Nimrod, comete adulterio y actos de idolatría, da a luz, engendra un hijo y da luz a un hijo ilegítimo llamado Tamuz. Y Semiramis, la esposa de Nimrod, anunció que este niñito era ni más ni menos que la reencarnación o el renacimiento del mismo Nimrod. Ella se elevó al nivel de diosa también, de reina madre, junto con su hijo Tamuz, y más adelante dicen las leyendas babilónicas que Tamuz fue devorado por un animal salvaje, fue hecho pedazos, pero que fue resucitado entre los muertos. De manera que esta reina falsa, profetisa, idólatra, llamada Semiramis, estaba imitando la promesa de la cual Nimrod conocía en Génesis 3, versículo 15, que en el futuro nacería de la simiente de la mujer el Mesías. Entonces, esta reina Semiramis, como un instrumento en manos de Satanás, reclamaba que su hijo, Tamuz, fue concebido de forma sobrenatural, que era el mismo Nimrod vuelto a la vida, que resucitó de entre los muertos, que él era la semilla prometida de parte de Dios, de parte de Tamuz, y que él era el salvador del mundo. De manera que en Babilonia, amados santos, se originan todas las falsas religiones del mundo.
Los cultos de idolatría en las distintas culturas del mundo, en la cultura china, en las culturas orientales, en las culturas occidentales también, se enseña en muchas de estas culturas y religiones la enseñanza de una madre diosa con un hijo que también es Dios, que están íntimamente unidos. De este modo, la ciudad de Babilonia se originó en la antigua Babel. Y el significado de esta palabra Babel es una palabra hebrea que significa confusión, confusión. Este fue el nombre que se le dio a la ciudad que construyeron los descendientes sobrevivientes de Noé, desde luego dirigidos por Nimrod, y que se dispersaron por toda la tierra. De manera que Babel es una palabra hebrea que significa confusión, porque ahí Dios confundió los lenguajes del mundo, y es en ese lugar donde se originó la ciudad de Babilonia. Ahí en la ciudad de Babilonia, la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 11 que se construyó una torre, la famosa Torre de Babel. Fue edificada con el objetivo de convertirse en un monumento al orgullo humano, porque los hombres de aquel tiempo querían hacerse un nombre. Génesis 11:4, querían ser reconocidos, querían ser vistos, querían fama, querían popularidad, y por eso construyen esta famosa Torre de Babel. Ese era un monumento a la desobediencia de la humanidad. Esto es impresionante porque, de acuerdo a algunos descubrimientos arqueológicos modernos, en la región de Babilonia, que se encuentra a 80 kilómetros al sur de la ciudad de Bagdad, la actual capital de Irak, ahí se encuentran los restos de Babilonia. Actualmente no hay nada más que ruinas, aunque ya hay un proyecto para reconstruir la ciudad. Bueno, en esas ruinas se han encontrado torres denominadas sigurats. Sigurats, la principal de estas torres, llamadas sigurats, fue construida en honor al dios babilónico Marduk, y esto se encuentra al centro de la antigua ciudad. Entonces, estas torres, construidas muchas de ellas en forma circular, como si fueran círculos en forma de cono, ahí lo estamos viendo en las pantallas. Esas son las famosas sigurats, que eran centros de adoración. La Torre de Babel debió haber sido muy parecida a eso que estamos viendo en la pantalla. Las personas se reunían para exaltarse a sí mismas y a exaltar a sus dioses. Desde luego, el primero de sus dioses fue el constructor de esta ciudad de Babilonia, que lo acabamos de estudiar hace unos momentos, con su esposa Semiramis, Nimrod. Muy bien, Babilonia surgió un poco después del año 2000 a.C., en un periodo contemporáneo al de los patriarcas hebreos. En aquella época se estableció un reino independiente gobernado por los amorreos. ¿Qué pasó después de Nimrod y de Semiramis y toda esta historia? Los amorreos tomaron control de todo el territorio de Babilonia, de esta ciudad, y justamente el sexto rey de aquella dinastía de los amorreos fue Hammurabi. Hammurabi fue un gobernante, data aproximadamente del año 1792 al 1750 a.C. su vida, y este hombre, Hammurabi, levantó un imperio de gran extensión mediante tratados y conquistas. Aquel fue el tiempo cuando se escribió el famosísimo Código de Hammurabi en piedras. ¿Qué es el Código de Hammurabi? Es un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi, para impartir leyes y justicia al pueblo. A partir de ese momento, de estos años, de este periodo de 1792 al 1750 a.C., Babilonia era considerada la sede política de la parte sur de Mesopotamia, una de las ciudades más importantes de aquella zona. ¿Qué pasó después de Hammurabi? Bueno, en el año 1595 a.C., los hititas o eteos saquearon la ciudad de Babilonia.
Después de los heteos llegaron los casitas, con K, casitas, y tomaron el trono durante 4 siglos, 4 siglos. Más tarde los elamitas, que eran habitantes de la región actual de Irán, conquistaron la ciudad en el año 1160 a.C. 1160 a.C. Cuando los elamitas se retiraron, algunos príncipes nativos de la ciudad del territorio babilónico, la ciudad de Isín, fundaron la 4ª dinastía babilónica. Y fue en aquel tiempo cuando estos rebeldes toman el mando otra vez de Babilonia, y entonces se levanta el rey Nabucodonosor I. El rey Nabucodonosor I gobernó del año 1124 hasta el año 1103 antes de Cristo. Y este rey que acabo de mencionar, Nabucodonosor I, no es el mismo Nabucodonosor que se menciona en el libro del profeta Daniel. Es otro Nabucodonosor. Este es el primero, Nabucodonosor I, el que aparece en el libro de Daniel es Nabucodonosor II, y vamos a ir llegando a ese periodo en unos minutos más. De manera que quien invadió la zona de Elam pegada al Golfo Pérsico fue justamente este rey Nabucodonosor I en el territorio actual de Irán, extendió el territorio de Babilonia, la conquista de Babilonia hasta Irán. Y después de este tiempo, estamos hablando del año 1100 a.C., vinieron 2 siglos muy oscuros en la ciudad de Babilonia. La historia no es muy clara respecto a estos 2 siglos, lo único que se sabe es que la ciudad se inundó, que hubieron varios desastres naturales, la ciudad quedó invadida de hambre y fue un gran periodo de oscuridad y de confusión, tal como ocurrió desde su fundación por Nimrod y Semíramis, y tal como lo describe su nombre, Babel, confusión. Este periodo de 200 años fue de gran confusión. Llegaron algunas tribus arameas y caldeas y plagaron la ciudad, la saquearon, la destruyeron, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó después de este periodo? Luego de este largo tiempo de confusión, los asirios dominaron la zona, aunque le permitían a los babilonios gobernarse por sí mismos. El imperio asirio avanzó hacia los territorios babilónicos y conquistó la ciudad de Babilonia. Después vinieron una serie de golpes de estado en Babilonia que impulsaron al rey asirio Tiglat-Pileser III a entrar en la ciudad de Babilonia y conquistarla definitivamente en el año 728 a.C. 728 a.C., el rey asirio Tiglat-Pileser III entra a Babilonia y se proclama rey y se asigna a sí mismo el título real de Pulú. ¿Qué es esto de Pulú? En el hebreo significa el que distingue, el que distingue. Y estos acontecimientos que estoy relatándoles se encuentran registrados en la palabra de Dios. La Biblia es un libro de historia que nos abre el panorama para poder adentrarnos en las culturas de los pueblos paganos y poder comprender el contexto histórico del libro de Daniel. Vamos al primer libro de las Crónicas. Te invito a que tomes tu Biblia y que me acompañes al primer libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo 25 y 26, donde vamos a encontrar a este tirano, rey asirio, Tiglat-Pileser III, autoproclamándose con este título de Pulú. Dice así, primer libro de Crónicas 5, versículo 25 y versículo 26. Está hablando acerca de la nación de Israel y dice así la palabra de Dios. Pero se rebelaron. Está hablando de la media tribu de Manasés. Se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Las tribus del norte se habían apartado del Señor, habían ido tras de falsos dioses y falsos ídolos. Versículo 26.
por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Jalá, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Aquí se nos describe la invasión de este rey Tiglat-Pileser III, o también se le conoce con el título de Pul, que es, repito, este título de Pul significa el que distingue, invadiendo o llevando cautivas a las tribus del norte, a las tribus del territorio de Israel, a las tierras del imperio asirio. Y fue justamente en este tiempo cuando también Tiglat-Pileser, en el año 728, invade la ciudad de Babilonia. También se menciona a este famoso rey Tiglat-Pileser III o Pul en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, verso 19. En segundo libro de Reyes 15, 19, la Biblia dice que vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem, quien era rey de Israel, dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Así que esta fue una época de conquistas, cuando las 10 tribus del norte salen al exilio, conquistadas por este malvado rey Pul, o Tiglat-Pileser III, las envía al exilio, y en esos mismos años, en esa misma época, este malvado rey conquista la ciudad de Babilonia. ¿Qué pasó después de Tiglat-Pileser III? Se levanta un caldeo. Recuerden, los caldeos y los babilonios son los mismos, estamos hablando de las mismas culturas. Este caldeo, de nombre Merodach Baladán, gobernó Babilonia después de la muerte de Tiglat-Pileser III. Más adelante se levantó otro rey asirio llamado Senaquerib y volvió a atacar Babilonia, derrotó a Merodach Baladán, quien murió en el exilio. Lo mandó fuera de la ciudad y Merodach Baladán muere en el exilio. Después de este periodo se levanta una revolución contra Siria de parte de los babilonios, propiciada también por los elamitas, quienes los apoyaban en aquel tiempo. Y como venganza, el malvado rey Senaquerib destruyó la ciudad de Babilonia en el año 698 antes de Cristo. Senaquerib se revela, ¿verdad?, como venganza, quiere callar la insurrección que se está levantando en Babilonia y envía a su ejército asirio y destruyen la ciudad en el 698 antes de Cristo. Más adelante, en el 681 antes de Cristo, muere este rey Senaquerib, asesinado por sus propios hijos. Y esto está registrado también en las Sagradas Escrituras. Vamos al segundo libro de los Reyes, porque esto es maravilloso, hermanos. Cuando estudiamos historia universal, nos damos cuenta que la Biblia registra muchos de estos acontecimientos también a través de sus escritores. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 36 y 37, si me acompañan por favor en sus Biblias. Y vamos a estudiar en este pasaje cómo este malvado rey Senaquerib fue asesinado por sus propios hijos. Dice así el verso 36. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada, es decir, lo asesinaron, y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. ¿Qué pasó entonces después de la muerte de Senaquerib, asesinado por sus propios hijos? Se levanta Esar-Adón, hijo de Senaquerib, quien comenzó a reedificar la ciudad de Babilonia a fin de ganarse la simpatía del pueblo. Después de su muerte, muere este muchacho, Esar-Adón. Su hermano Asurbanipal gobernaba en Asiria, mientras que otro hijo de Senaquerib ascendió al trono de Babilonia. Estos dos hermanos,
el otro hijo de Sennacherib, y Asurbanipal de Asiria entraron en guerra, y al final prevaleció Asurbanipal y fue coronado como rey de Babilonia. Si tú te estás dando cuenta, esta historia que estoy desarrollando a lo largo de los siglos de Babilonia es complicada, es muy compleja, y quizá tengas que escucharla varias ocasiones para poder comprenderla un poco mejor. Asurbanipal, este rey, ¿verdad?, de los asirios, pereció el dominio de él y de los asirios con su muerte en el año 627 antes de Cristo. Al año siguiente, Babilonia cayó en las manos del jefe caldeo Nabopolassar. Este rey caldeo Nabopolassar fue el primer rey del imperio neobabilónico. Ya estamos en el año 627 antes de Cristo. Estamos avanzando hacia los días de Daniel. Recuerden que Daniel llega a Babilonia en el año 606, 605 aproximadamente antes de Cristo. Entonces ya nos estamos aproximando al tiempo de Daniel, cuando este rey Nabopolassar, jefe caldeo, comienza a gobernar sobre Babilonia. En el año 612 antes de Cristo, con la ayuda de los medos, los babilonios saquearon Nínive, la capital de Asiria. Como se han dado cuenta, asirios y babilonios eran acérrimos enemigos. A la caída de los asirios, debido a esta invasión de Nabopolassar, Egipto desafió a Babilonia. Aquí vinieron los egipcios, ¿verdad?, y comenzaron a reclamar sus derechos para heredar el imperio de los asirios, que había sido ya derrotado por el rey babilonio Nabopolassar. El faraón Necao II, con lo que él comenzó a levantarse, este faraón Necao II, ¿verdad?, pero el ejército asirio fracasó en su intento de retomar la importante ciudad de Harán. Vamos a ver esta verdad en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 29 y 30. Vamos a explicar aquí cómo el faraón Necao II se levanta queriendo reclamar derechos sobre el imperio asirio. Dice así, segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 29. En aquellos días, faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido, y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Aquí se menciona en este pasaje del segundo libro de los Reyes al faraón Necao II. Este es el mismo faraón que quiso conquistar a Siria, que se levantó en contra de los babilonios. Todo esto concuerda para que podamos llegar a el año donde Daniel es deportado a Babilonia. De esta manera llegamos a los días de Daniel en el año 605. Ya estamos en el 605 antes de Cristo, cuando las fuerzas babilónicas, bajo las órdenes del príncipe coronado Nabucodonosor, aplastaron a los egipcios. Recuerden, los egipcios querían venir a conquistar a Siria, los babilonios también ya estaban ahí a punto de conquistar a Siria. De hecho, conquistaron a Siria, y entonces hay una batalla muy famosa entre los babilonios y los egipcios. Esta batalla se llama la batalla de Carquemis, y está descrita con detalle en la Biblia. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 46, libro del profeta Jeremías, por favor, capítulo 46, versículo del 1 al 12. Aquí se describe la batalla entre el rey Nabucodonosor y los egipcios, y cómo el rey Nabucodonosor prevaleció o ganó esta batalla. Dice así Jeremías 46, del 1 al 12. Palabra de Jehová, que vino al profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto,
contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, el que les explicaba yo hace un momento, Necao II, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y del versículo 3 al versículo 12 se nos describen algunos detalles de la batalla. Dice: preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. Uncid caballos y subid vosotros los jinetes, y poneos con yelmos, limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron, etcétera, etcétera. Si continuamos leyendo hasta el versículo 12, vamos a encontrar muchos más detalles de esta batalla entre los egipcios y los babilonios, y nos enteraremos cómo el rey Nabucodonosor destrozó prácticamente a los ejércitos del faraón Necao II. De esta manera llegamos a los días de Daniel. En los años 604, 603 fueron las fechas cuando Nabucodonosor II, rey de Babilonia, realizó una campaña a lo largo de la costa de Palestina, en la tierra de Israel. En aquel momento, después de haber derrotado a los egipcios, el rey de Judá, Joacim, en contra de su voluntad, tuvo que convertirse en vasallo de Babilonia. Judá padeció durante 2 años constantes los ataques de los babilonios, del ejército de Nabucodonosor, esto en el año 604, 603 antes de Cristo, y esta conquista de los babilonios sobre el territorio de Judá también se encuentra registrada en las Sagradas Escrituras. Si me acompañas al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 24, por favor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Yo tengo la versión Reina Valera en la cual estoy leyendo, y dice así: segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículos del 1 al 5. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, recuerda, Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Joacim era el rey de Judá, el rey del territorio del sur. Pero luego volvió y se rebeló contra él. Joacim no quería que los babilonios conquistaran a Judá. Versículo 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, es decir, de babilonios, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra que Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Este versículo 2 es muy revelador, hermanos, porque nos muestra que no fue el rey Nabucodonosor II, no fueron los moabitas o los amonitas los que invadieron Judá por su propia voluntad, sino que fue Dios quien permitió que estos pueblos invadieran el territorio de Judá como un juicio para que Judá se convirtiera, se arrepintiera de su idolatría. Versículo 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Vemos aquí cómo Nabucodonosor invade y comienza a molestar el territorio de Judá. Por fin, Nabucodonosor, después de estos años, marcha contra la ciudad de Jerusalén, pero el rey Joacim, que acabo de mencionarlo en segundo libro de Reyes, capítulo 24, verso 1, el rey Joacim murió ese mismo mes, y su hijo Joaquín entregó la ciudad de Jerusalén a los babilonios. Si quieres registrar la fecha, el 16 de marzo
del año 597 antes de Cristo. Fue un día muy triste para la nación de Israel, sobre todo para el territorio del sur, Judá. Recuerden, el territorio del norte ya había sido mandado al exilio y conquistado por Tiglat-Pileser III, pero aquí en el 597 el rey Joaquín entrega la ciudad de Jerusalén. Muchos judíos, incluyendo la familia real, huyeron. Otros, principalmente los príncipes, los más educados, fueron deportados a Babilonia. Y esto desde luego se encuentra registrado en las Sagradas Escrituras también. Vamos a leerlo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 6 en adelante. Mira lo que dice. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, verso 6. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra. Recuerden, el rey de Egipto era Necao II, porque el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto, es decir, desde el Nilo, hasta el río Éufrates. Versículo 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses solamente. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén, ¿quiénes? Los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová. Este versículo 13 es muy triste. Nos parte el corazón ver cómo Nabucodonosor entra con su ejército y toma todos los tesoros de la casa real, rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, es decir, en el templo, como Jehová había dicho. Verso 14, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Nabucodonosor no era nada tonto, sino que él llevaba al exilio a los poderosos, a los herreros, a los hijos de los príncipes. Versículo 15. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Sabemos más adelante, también por la historia bíblica, que Joaquín fue liberado, tras lo cual fue tratado como rey en las tierras de Babilonia, y hay excavaciones que se han hecho en el territorio babilónico que revelan que a Joaquín le asignaron raciones de comida a él y a sus hijos. Los trataron pues como reyes prácticamente. Después de estos acontecimientos, Nabucodonosor designó a Sedequías para que gobernara sobre Judá, oponiéndose a las advertencias del profeta Jeremías y atendiendo a la promesa de ayuda egipcia. El malvado rey judío Sedequías se rebeló contra Babilonia. Después de este primer exilio,
se levanta este rey del territorio de Judá, Sedequías, se rebela contra Babilonia en el 589 antes de Cristo. Jeremías le había dicho otra cosa, que se estuviera quieto, pero él no obedeció la voz del profeta Jeremías, no le importó lo que dijo Jeremías y se rebela contra Babilonia. Desde luego los babilonios responden ante esta insurrección de Sedequías, vuelven a enviar sus ejércitos y Jerusalén y Judá fueron devastadas. Jerusalén fue sitiada y esta campaña militar del faraón de los babilonios permitió definitivamente que Jerusalén fuera destrozada. Mencioné al faraón Ofra hace un momento porque el faraón Ofra ofreció ayuda a Jerusalén, pero al final no pudieron ayudarlos y los babilonios penetran otra vez en territorio judío y destrozan definitivamente a Jerusalén. Vamos a revisar este acontecimiento en el libro del profeta Jeremías. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 37, versículo 1 en adelante. Mira lo que dice. Aquí el profeta Jeremías le había advertido al rey Sedequías que hiciera caso de la palabra de Jehová, pero el rey Sedequías no obedeció. Jeremías 37 dice así: en lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, se volvió a su tierra en Egipto. Se regresaron los egipcios, no te van a poder ayudar, rey. Versículo 8, y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová. No os engañéis a vosotros mismos diciendo: sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos o babilonios que pelean contra vosotros y quedasen en ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Esa es la tristísima historia de la conquista de la ciudad de Jerusalén, que por fin en agosto del año 587 a.C., Sedequías es capturado, Jerusalén es incendiada y el templo queda completamente destrozado. Destruyen el templo de Salomón. Esto se encuentra en Jeremías capítulo 52, podemos leer, si gustas, algunos pasajes, cuando por fin en el año 587, una fecha muy triste para el pueblo de Israel, la parte sur, la parte de Judá, cae ante el ejército del rey Nabucodonosor y del imperio babilónico. Jeremías capítulo 52, voy a leer algunos fragmentos solamente. Dice así: era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia, como estábamos explicando hace un momento. Y los siguientes versículos, todo el capítulo 52, tú lo puedes revisar, trata acerca de esta conquista tremenda de Nabucodonosor, cómo
Nabucodonosor destruye con fuego todos los edificios de Jerusalén. Todo el ejército de los caldeos destruyó los muros, destruyeron el templo, se llevaron las palas, las despabiladeras, dice el versículo 18, los tazones, las cucharas, lo de oro, lo de plata, todo se llevaron a Babilonia. Y Jerusalén y Judá quedaron destrozadas. Muy bien, ¿qué pasó después de esto? Bueno, Nabucodonosor muere, edificó muchos templos, edificó muchos altares, edificó los famosísimos jardines colgantes de Babilonia, edificó el templo del falso dios Marduk. La ciudad de Babilonia era una ciudad extraordinaria, hermanos. Vamos a ver si podemos poner unas láminas para que se den una idea cómo era la ciudad de Babilonia en la antigüedad. Nabucodonosor fue un rey que edificó calles, que construyó embarcaciones, que construyó templos. El más famoso es el templo de Marduk. Miren qué bella era la ciudad de Babilonia. Estamos hablando del año 580, 570 antes de el Señor Jesucristo. Ahí, a esa ciudad extraordinaria, con gran poder económico, con gran prosperidad política, allí fue donde llegó nuestro querido profeta Daniel en el año 604, 605 antes de Cristo, en los tiempos del famoso rey Nabucodonosor, exiliado junto con sus 3 amigos y junto con cientos, miles de judíos, de jóvenes y jovencitas provenientes de las casas reales. Y cuando llegaban a Babilonia, seguramente se quedaban maravillados, se quedaban extasiados. De hecho, el historiador griego Herodoto visitó la ciudad en el año 460 antes de Cristo y escribió lo siguiente: esta ciudad de Babilonia sobrepasa en esplendor a cualquier ciudad del mundo conocido. Impresionante la ciudad de Babilonia en aquellos años. ¿Qué pasó después? Bueno, Nabucodonosor murió y sus sucesores fueron insignificantes. La historia no los recuerda por ser grandes reyes. Su hijo Ahuel Marduk gobernó del 561 al 560 a.C., después Evil Merodach, después Neriglisar del 560 al 558, luego Lavashi Marduk, luego Nabónido, que fue el último rey de los babilonios, descendiente de Nabucodonosor. Nabónido gobernó del 556 al 539 antes de Cristo. ¿Qué ocurrió después? Bueno, después de la caída del imperio babilónico, se levanta Ciro II de Persia, que entró en la ciudad sin ninguna resistencia de por medio, y de ese modo terminó el imperio babilónico en Medio Oriente. Más adelante, después de los medos y de los persas, entró Alejandro Magno conquistando al imperio medo-persa. Trató de reconstruir Babilonia Alejandro Magno, pero ese proyecto quedó truncado a su muerte en el año 323. Después de Alejandro, la ciudad declinó económicamente. Los romanos vinieron y conquistaron toda esa zona que era propiedad de los griegos, y la ciudad pues vino a menos, se convirtió solamente en un centro religioso. Habían todavía adoradores ahí de Semíramis. Por cierto, una de las puertas más importantes de la ciudad de Babilonia es la puerta de Ishtar, en honor a Semíramis, que hasta la fecha uno de los gobernantes de Irak ha querido reconstruir esta ciudad antigua de Babilonia. Me estoy refiriendo a Saddam Hussein, quien durante su mandato quiso reconstruir Babilonia. Allá hay un proyecto importante para reconstruir Babilonia y la puerta de Ishtar en honor a la antigua diosa o falsa diosa Semíramis. Bueno, Babilonia vino a menos y quedó totalmente destruida, como lo profetizó Jeremías e Isaías en el año 200 después de Cristo. En 200 después de Cristo solamente quedaron ruinas. Pero la Biblia profetiza en Apocalipsis capítulo 17, hermanos, que la ciudad de Babilonia será reconstruida una vez más. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, por favor, para revisar esta profecía bíblica.
Apocalipsis 17, dice así. El apóstol Juan escribe, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es esta gran ramera? Bueno, se refiere a un sistema religioso apóstata, un sistema de falsa religión, pero también en el capítulo 18 encontramos la caída de la Babilonia comercial, de la Babilonia física, de la Babilonia de Nimrod y de Semíramis, desde el libro del Génesis capítulo 11. Vean, por ejemplo, el versículo 17 y el versículo 18, Apocalipsis 17, verso 17, dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién es esta gran ciudad que reinará sobre los reyes de la tierra en el futuro? Sin lugar a dudas, la ciudad de Babilonia se levantará otra vez y será el centro económico, político, social, intelectual y científico del mundo entero. El anticristo gobernará desde la ciudad de Babilonia en un futuro. Y escucha, como mencionaba yo durante el estudio, hace un par de años se ha iniciado un proyecto de reconstrucción de la puerta de Ishtar. ¿Quién es Ishtar? Ishtar es Semíramis, la esposa de Nimrod, el de Génesis 11. Se está levantando un proyecto para reconstruir los muros de la antigua ciudad de Babilonia. Con una inversión millonaria se pretende reconstruir la ciudad y convertirla en el centro religioso, político y económico más importante del mundo en los siguientes años. Esto es una realidad. Tú puedes revisar la noticia, se encuentra en internet, es de dominio público. Y entonces se cumple la profecía bíblica. Babilonia tiene que ser reedificada. La puerta de Ishtar, de esta falsa diosa con su hijo Tamuz, que han infectado todas las culturas del mundo, que adoran vírgenes, que adoran diosas, madres que concibieron de forma sobrenatural, supuestamente, imitando blasfemamente la concepción del Señor Jesucristo en el vientre de María. Todas esas religiones que tienen mujeres a las cuales se les venera, se les reza, se les adora, que tienen niños milagrosos en los brazos, provienen de la podredumbre de la religión antigua de Babilonia. Y a esa Babilonia, en el año 605-606, fue a la Babilonia a la que llegó nuestro profeta Daniel. En la próxima clase vamos a adentrarnos de lleno a los primeros versículos del capítulo 1 y espero que esta introducción haya servido para situarte de forma cultural, de forma histórica en la Babilonia a la que llegó Daniel. Esto es muy importante comprenderlo para analizar correctamente el capítulo 1 y saber en las condiciones en las que Daniel llegó a esta gran ciudad y terrible ciudad al mismo tiempo de Babilonia. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros, hermanos? Bueno, el mensaje para nosotros es: huyan de Babilonia, escapemos de este sistema perverso de falsa religión que ha inundado el mundo. El mundo está lleno de falsas religiones y de un cristianismo falso y equivocado. Tenemos
como hijos e hijas de Dios, la responsabilidad de buscar al Señor en las Escrituras, de orar y de interpretar correctamente la Escritura, porque nosotros sabemos que estamos adorando a nuestro gran Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Isaías, de Jeremías, el Dios del profeta Daniel y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, gracias te damos por este estudio, porque reconocemos que tu palabra es maravillosa, Señor, que el desarrollo de la historia de la humanidad está en tus manos, y que cada dato histórico, cada personaje histórico, cada fecha de la historia están registradas en tu mente y en tu santa palabra, Señor. Todo lo concerniente a tu preciosa nación de Israel, los pueblos que los atacaron, los pueblos que los conquistaron y los invadieron, y sus reyes perversos, todo está registrado en tu palabra, Señor. Gracias te damos por este estudio. Abre los ojos de nuestro entendimiento en las siguientes clases para poder comprender la vida de este gran profeta, del profeta Daniel, e imitar su ejemplo de fe, de fidelidad y de amor a ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio y muchas gracias por haber seguido esta clase. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo.